Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, porque sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella volvió inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, en donde ha contado el autor que Jesús fue a Nazaret y allí la gente no creía que Jesús tuviera tal sabiduría y se escandalizaron por eso y no pudo hacer muchos milagros allí, se fue de allí. Después Jesús mandó a los 12 en misión a la tierra misma de Israel, y mientras ellos estaban en misión también Jesús estaba haciendo sus actividades. Probablemente se encontraban en la zona cercana a Nazaret, que es territorio galileo, donde reinaba uno de los hijos de Herodes el Grande, que era el tetrarca de Galilea y de Perea, llamado Herodes Antipas. Ya antes se nos había contado que Herodes Antipas había mandado encarcelar a Juan y por eso Jesús también se había retirado del lugar en donde estaba. Juan estaba no solamente preso, además estaba encadenado en la prisión de Maqueronte, una fortaleza que se encuentra al sur de la tierra de Israel, junto al Mar Muerto, en la parte noroeste. Allí acudía a Herodes, que padecía problemas de tipo dermatológico, y como el Mar Muerto tiene propiedades curativas respecto a esas enfermedades, todavía en la actualidad se hacen muchas curaciones y medicamentos sacados de ese rumbo. Por eso acudía Herodes a esa región, especialmente en la parte del verano. Herodes es descrito aquí como alguien que se casó con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Primero, Herodes estaba casado con la hija de Aretas, un rey nabateo, de la parte más al sur
de Israel, una tribu árabe, y cuando ella se dio cuenta que Herodes quería divorciarse de ella, y probablemente temiendo que la matara porque sabían de qué calidad era, huyó a refugiarse con su padre Aretas. ¿Y cuál era la razón por la que Herodes quería divorciarse de ella? Porque se había encontrado con Herodías, mujer de su hermanastro y además sobrina suya, de su hermano Filipo, pero ese medio hermano vivía en Roma como un ciudadano común. Y esta mujer había decidido casarse y vivir como mujer del otro hermano, de Herodes Antipas. Juan, correspondiendo a lo que decía la palabra de Dios, especialmente Levítico 18 y 20, había denunciado a Herodes públicamente en su cara que no le estaba permitido tener por mujer a la esposa de su hermano, y esto provocó que Herodías le tuviera mucho coraje, mucho rencor, y como era costumbre entonces, quería quitarle la vida a Juan, pero no le era posible porque Herodes admiraba a Juan el Bautista. Lo reconocía como un hombre recto y santo, lo escuchaba atentamente y quedaba desconcertado, le gustaba oírlo hablar y lo tenía custodiado, y por eso esta mujer no podía tocarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que llegó el cumpleaños de Herodes, y Herodes, como un político y como un rey de un territorio menor, pero al fin rey, hizo un banquete con motivo de su cumpleaños. Estaban presentes los personajes más importantes de su corte, los oficiales y la gente principal de la región de Galilea. Normalmente en esas fiestas bailaban cortesanas profesionales, pero esta ocasión la que salió a bailar fue la hija de Herodías y de su hermano Filipo, llamada Salomé. Y bailó de una manera que quedaron complacidos los comensales de Herodes, participantes en la fiesta. Y por eso el rey, siendo alarde de su estilo principesco, le habló a la joven y delante de todos le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y juró que le daría lo que le pidiera, aunque fuera la mitad de su reino. Entonces, esta, siendo una muchacha que no sabía qué pedir o qué hacer, fue a aconsejarse por su madre Herodías, y ella le dijo lo que tenía que pedir. Le ordenó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista y que se le entregaran inmediatamente. Entonces volvió a la presencia del rey Herodes Antipas y le dijo: quiero que me entregues en una bandeja ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. Herodes había hablado imprudentemente, pero había jurado. No podía quebrantar un juramento, pero además tenía público. Los que había invitado al banquete lo habían escuchado. No podía quedar mal delante de ellos, ni tampoco con esta jovencita, y por eso inmediatamente tomó la determinación, mandó a un verdugo que fuera a decapitar a Juan en el calabozo donde lo tenía encadenado. Este obedeció, ejecutó la orden de Herodes y volvió con la cabeza de Juan en una charola. Esta joven, habiendo recibido la cabeza de Juan el Bautista, se dirigió inmediatamente a entregársela a su madre. Nos dice un historiador judío llamado Flavio Josefo que Herodías con un cuchillo le jalaba la lengua a Juan y se la golpeaba con la punta del cuchillo, con todo el rencor que tenía, porque era la lengua la que le había servido para hablar y denunciarla y poner en evidencia que su situación no era la adecuada delante de Dios ni de los hombres. Y los discípulos del Bautista, que tenían acceso a visitarlo para hablar con él, tuvieron noticia de que Juan había sido decapitado,
y volvieron para recoger el cadáver y lo sepultaron. Así terminó la historia de Juan el Bautista, que dio testimonio, y su testimonio fue respaldado con su vida y con su muerte. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.